Muy buenos días, tengan todos ustedes. La comunidad del conocimiento les da la más cordial bienvenida a este programa donde hablaremos de del tema de las reformas fiscales para el ejercicio 2014. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de CSK Consulting. Nos están acompañando, vamos a presentar primero a las damas, la licenciada Alejandra Villegas, del despacho de MRB Abogados. El contador Carlos Cadena. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Rosendo, bienvenido. Gracias. El contador Carlos Cadena, que es socio de aquí de CSK Consulting, en el área de auditoría. El contador Jorge Chiunti, que es socio director de esta firma, CSK Consulting. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. ¿Su domicilio es Tecamachalco? Tecamachalco 49, aquí en la Colonia La Paz, en la ciudad de Puebla, así es. Ok, pues les queremos agradecer mucho toda la facilidad que nos dieron, pero sobre todo el tiempo que nos van a compartir el día de hoy. Sabemos que son personas que están muy ocupadas, que se desarrollan en la práctica profesional y que el día de hoy vienen a compartir sus conocimientos de manera gratuita con todos los miembros de la comunidad del conocimiento. Antes que nada les queremos agradecer. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por tomarnos todos unos minutos para platicar de los cambios que ya están, y la siguiente semana pues seguramente van a publicar algo ya más en forma, ¿no? Perfecto. Bueno, les quiero comentar un poquito. Jorge Chiunti es fiscalista dentro de la firma, ¿no? ¿Qué labores desempeñas dentro de la firma CSK Consulting? Básicamente mi labor en estricto sentido profesional es asesorar y ver todos los temas fiscales por las operaciones que realizan nuestros clientes, así como sugerir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales con la autoridad. Básicamente eso hacemos, y un poco de planeación de negocios con la finalidad de reducir la carga fiscal y administrativa de las empresas, siempre dentro del marco de la ley. Eso es muy importante, ¿no?, para nosotros. Qué bueno, Jorge. Carlos, ¿tú te desempeñas aquí dentro del área de auditoría? Sí, exactamente. Nosotros somos encargados acá dentro de la firma del área de auditoría. Y también nosotros acá en la firma tenemos el servicio de contabilidades y asesoría a negocios. Bienvenido, Chendo. Qué bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, Ale Villegas, que próximamente le pasaremos la estafeta. Ella va a ser nuestra conductora de esta sección. Pero Ale, tú platícanos un poco. Ustedes en su despacho, ¿en qué área se desarrollan? Bueno, DMRB, Derecho Empresarial, se enfoca en asesoría a empresas en las áreas de contratos y de derecho corporativo. Nosotros apoyamos elaborando y asesorando todo tipo de asambleas, de cuestiones corporativas, de contratos de índole civil, mercantil, y pues todo esto encaminado a que el desarrollo de una empresa va muy de la mano de la cuestión fiscal con la cuestión corporativa y civil. Entonces ahí es donde cerramos nosotros el eslabón de lo contable con lo jurídico. Muy bien, Ale, muchas gracias. Pues bueno, ya para entrar un poquito más en materia, les quería comentar, como les había platicado, esta plática es una plática pues entre amigos, ¿no? Es una plática, queremos ver, sabemos de antemano que Jorge es uno de los mejores fiscalistas de la ciudad y te agradecemos de verdad, de antemano, todo tu apoyo. Y queríamos platicar, Jorge, contigo sobre con ustedes, sobre las reformas fiscales de este 2014. Platícanos un poco para entrar en contexto, Jorge. Sí, mira, básicamente nosotros al estar leyendo todos los debates que se han dado, que todos conocemos públicamente entre iniciativa privada, sectores sociales y gobierno federal, hemos ido analizando y hemos ido dándole seguimiento a todas las conclusiones que ellos van haciendo y van publicando, con la finalidad de mejorar en estricto sentido el tema de la competitividad de las empresas. Sin embargo, nosotros sí pensamos que la reforma, más que una reforma hacendaria, que eso es público, es una miscelánea fiscal grande, porque no tiene grandes cambios en relación a la capacidad contributiva de las empresas.
la reforma fiscal es básicamente recaudatoria. Si analizamos punto por punto, tiene un índice recaudatorio de un gran porcentaje. Desde mi punto de vista personal, la reforma fiscal más bien es un paquete de reformas que constituyen una reforma política. ¿En qué sentido lo digo? Sabemos que otra vez llega el Partido Revolucionario Institucional y con el PAN se habían relajado algunas políticas de control que tenían. Ellos, con los dos presidentes anteriores panistas, Fox y Calderón, daban un trato más empresarial al tema económico, escuchaban más a la gente. Hoy, y eso también se prestaba en el tema del presidencialismo a que hubiera se relajara el tema con el presidente en función de la forma de comunicarse y los adjetivos. Hoy sí creo que la reforma es una reforma política, es una reforma en donde toman los hilos y toman el control total y le dicen al empresariado, a ver, yo soy el presidente, yo mando, acuérdate de eso, y todo se va a enfocar desde el punto de vista político sobre el punto de vista económico. Yo no digo que tenga que estar el punto económico arriba del punto de vista político, pero sí deben de llevar una relación estrecha y equilibrada, incluso en el tema social. Entonces, lo que estamos viendo en estos 6 años, ya lo dijo el presidente Peña Nieto, pues el costo que sea, ¿no? Y el costo que sea, pues tiene que ver, como lo han expresado mucha gente de estudios del sector privado, con un tema de reforma energética, ¿no? Lo que vemos es que van a destinar una cantidad de recursos importante a la reforma energética, que puede ser en inversión, que puede ser en utilidades. No lo sabemos bien cómo va a quedar ese tema, porque no somos especialistas, pero de lo que leemos sabemos que van a destinar una gran cantidad de recursos. Y en el tema de capitalismo es, si aquí resta, en algún lado sumó, esa es la realidad, ¿sí? Entonces yo creo que esto es, me faltan recursos por lo que voy a hacer y alguien los tiene que pagar. Y se voltean ahora sí desde el Olimpo y ven abajo y dicen, no, pues ya sé quién, mira, ya los vi, ahí están todos caminando, ¿no? Entonces ese es el tema. Y otra, un tema ríspido con el sector empresarial, con los grupos empresariales fuertes, que es lo que hemos visto, donde les dicen, bueno, pues ya no vas a tener todos los incentivos que tenías y vamos a acotar esa parte. Y eso implica pago de impuestos, ¿no? Muy bien, Jorge. Tú hablabas ahorita, con todo lo que nos comentaste, hablas de un costo social. Para entrar un poquito más en materia, queremos que me gustaría saber, o le gustaría saber a la audiencia, ¿qué pasó con los servicios de enseñanza? ¿Qué pasa con los servicios de enseñanza en el tema del IVA y en el tema de impuesto sobre la renta? Bueno, en el tema de servicios de enseñanza, básicamente lo que ellos proponían es, en tema de IVA, gravar los servicios de enseñanza, sobre todo los servicios públicos. Recordemos que constitucionalmente el tema de educación es un tema que debe prestar el Estado y lo debe prestar de manera gratuita, y los particulares lo prestan como coayudantes del Estado en función de las necesidades y la expectativa que tiene la población. Yo puedo decidir en este momento estudiar en una universidad, vamos a pensar en universidades públicas o en una universidad privada. ¿De qué depende eso de mis recursos? Bueno, pues ellos lo que querían hacer es, como la reforma trae el eslogan de pues que paguen más los que más tienen, pues todos los que van en la escuela privada que paguen IVA. Eso obviamente era un tema de discusión y también de cortina de humo para temas más relevantes, y pues no pasó, los servicios de enseñanza se quedan exentos. Sin embargo, a las escuelas privadas sí hay un tema ahí importante. En impuesto sobre la renta, las escuelas privadas regularmente estaban ellos marcados como no contribuyentes, siempre que tuvieran, había una condicionante: si tú tienes tu reconocimiento de validez oficial, el famoso REBOE, pues eres no contribuyente y no me vas a pagar impuesto sobre la renta. El IVA de por sí pues no lo pagaban. ¿Qué es lo que pasa hoy? Te dicen, bueno, pues ¿qué crees? Tú vas a seguir siendo no contribuyente siempre y cuando estés autorizado para recibir donativos. En este tema, muchas escuelas que operan en México, pues van a ser ya contribuyentes de ISR. En cierta forma tiene razón la autoridad. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas, y sin denostar a ninguna,
que si comparábamos los servicios de enseñanza, pues no tenían la calidad educativa o no hacían nada por un tema de ir mejorando poco a poco. Entendemos que es un tema de aprendizaje y curva de negocio, los servicios de enseñanza, y realmente era un negocio de los dueños, ¿no? Entonces, ahí sí en parte tienen razón, pero básicamente si no son donatarias, pues van a pagar impuesto sobre la renta, y eso cambia el esquema de negocios de las escuelas. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Entonces, IVA no pasó la reforma. No pasó realmente en IVA. Lo importante que a todos nos interesa por el tema de con lo que interactuamos el día a día, la vida cotidiana de las personas. No pasa el IVA en colegiaturas, no pasa el IVA en renta de casa habitación, no pasa el IVA en la venta de casa habitación. A ver, dinos en tema del impuesto al valor agregado, ¿dónde no pasa el IVA? No pasó en rentas. La gente que quiera rentar una propiedad, que cobra rentas. Así es, no va a cobrar un IVA. Servicios de enseñanza, como lo dijimos. La enseñanza tampoco queda sin IVA. Tampoco queda sin IVA. Ajá. También queda sin IVA la adquisición de una casa habitación. Ajá. Esa queda sin IVA. Y los accesorios, los intereses que deriven de un crédito hipotecario, los intereses también, de un crédito hipotecario. Así es, esa parte quedó sin IVA, porque en lo que ellos expresaron cuando se hizo la discusión en diputados y senadores, coincidieron en que eso demeritaba el ingreso de las familias. Claro. Y seguramente, ¿cómo se llama? Iban a tener que cambiar su modo de vida, o su estatus de vida, o la forma en que están acostumbrados en función de las obligaciones familiares que tienen, y les iba a causar un demérito en su economía, ¿no? Okay. Básicamente eso es IVA. Muy bien. Ahora, en ISR, las escuelas, las entidades que se dedican a la enseñanza, ¿ya son sujetas del impuesto sobre la renta? Son sujetas del impuesto sobre la renta, y o sea, en estricto sentido. Y hay una condicionante: no contribuyentes. Para no ser sujeto, tienes que tener una autorización para recibir donativos. ¿Y esa que sigue en pie? Sí, claro, las donatarias siguen en pie, porque obviamente la autoridad reconoce el carácter social. Pero ahorita, aunque tengas el REBOE, ya no te exime de ser contribuyente del impuesto de la renta. Lo que cambia de 2013 a 2014 es que todos somos escuela, todos contamos con REBOE, pero para pertenecer a las escuelas que no son contribuyentes de impuesto sobre la renta, tenemos que solicitar una autorización para recibir donativos. Hay muchas escuelas que son donatarias autorizadas, pero el esquema de negocios... Sí, si ya no son donatarias autorizadas, ya tienen, ya son contribuyentes. Siempre han sido, más bien, ya están obligadas al pago del impuesto de la renta. Así es, a tributar en términos del título segundo, como todas las empresas del impuesto sobre la renta. Muy bien. Oye, mira, tengo otra duda que me surge. Bueno, dudas toda la vida he tenido, y con esta reforma cada día tengo más. Pero a ver, mira, tenemos aquí el tema de la deducción inmediata. Así es. Yo había escuchado que allá en este año 2013 y anterior, las empresas que adquirían activos fijos de determinada categoría, podían deducir anticipadamente, podían hacer una deducción anticipada de la inversión, no lo que se conocía como una deducción inmediata, ¿no? Así es. ¿Qué pasa en el 2014 con este tema de la deducción inmediata? En el 2014 ellos lo que hacen es eliminan esta deducción inmediata. Si vamos al antecedente, la deducción inmediata como fondo de la deducción, lo que nos permitía o lo que reconocía es que los negocios que invierten en activos, como tú dices, ciertos activos, salvo recordemos automóviles, salvo recordemos mobiliario, y hay exenciones específicas, eliminaciones específicas de activo. Nos decían, pues como reconozco que invertiste, y regularmente cuando inviertes en un activo por razón de negocios, tu recuperación es a mediano o largo plazo, reconozco esa inversión y no te voy a hacer pagar impuesto sobre la renta, ¿sí?, hasta que no recuperes esa inversión. ¿Cómo se hacía? Hago la deducción inmediata, regularmente disminuía mi base de impuesto sobre la renta, y en los siguientes años, poco a poco, empezaba a pagar el impuesto sobre la renta que había dejado de pagar en estricto sentido financiero, hasta que recuperaba la inversión, ¿sí? Eso es un estímulo que había, que es a nivel internacional
en algunos países, bueno, como dicen por ahí, se tropicaliza todo, entonces lo traemos acá, y como tenían que impulsar la inversión, es muy atractivo para los inversionistas hacer una inversión y que realmente el impuesto sobre la renta lo pague diferido. ¿Diferido a qué me refiero? Cuando yo recupero la inversión, ¿sí? Y podía seguir haciendo inversiones y, como yo digo, ir pateando el impuesto sobre la renta hasta que en algún momento pues el destino nos alcanza y tenemos que pagar todo, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Claro, ok, muy bien, Jorge, muchas gracias. Tú con el tema ¿se desaparece el tema de deducción inmediata? Desaparece totalmente de la ley. ¿Tú crees que esta desaparición de la deducción inmediata pueda dejar de incentivar la adquisición de activos que en su momento podrían beneficiar a disminuir la utilidad del impuesto? Totalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que la deducción inmediata lo que hace es un alto porcentaje del monto de la inversión se deduce en el ejercicio que haces la inversión o en el ejercicio siguiente. Eso implica una reducción de la base del impuesto sobre la renta y realmente pagas sobre los remanentes que tengas. Si vemos la deducción como un ente o una variable que impacta los resultados de las empresas de inicio. Hoy en día desaparecen todo y en la exposición de motivos dice que es para ellos, que es muy interesante lo que dicen. Dice, y voy a permitirme leerlo, estás en tu casa. No ha probado ser una eficiente forma de apoyar la inversión, básicamente, y en particular a la pequeña y a la mediana empresa. Dice, y ha sido utilizado para reducir injustificadamente la carga tributaria. Si analizamos el origen de todo marcaba que vas a reducir tu carga tributaria, pero por un hecho de negocios, por una razón de negocios, porque voy a invertir, no porque, pues, ¿cómo ven todos si invertimos para no pagar impuestos? Pues yo creo que nadie invierte para no pagar impuestos, claro. Realmente inviertes por una necesidad de mercado, de ingresos, de eficiencia, de muchas características que tienen los negocios, ¿no? Ok, muy bien, Jorge, muchas gracias. Por lo que veo, estamos ahorita hablando del título segundo, ¿no? Así de las personas morales. Así es. Sí, recordemos que esta deducción inmediata venía hasta el 2013 en la parte de estímulos fiscales, en el apartado de estímulos fiscales para las personas morales, ¿no? ¿Algún otro cambio sustancial que hayan tenido el tema de las personas morales con esta con estas nuevas reformas fiscales en 2014, que te venga a la mente? Claro, autos, que es muy conocido por todos. Platícanos un poco de los autos. ¿Cuál es ahora el límite de los autos? 130,000 pesos sin IVA. Sin IVA. Podemos adquirir autos por 130,000 pesos sin el impuesto al valor agregado, y esos autos los podemos deducir al 100%. Pero en 4 años. En 4 años. Exacto. Ahora, muchas empresas habían venido utilizando el esquema de arrendamiento, no el leasing puro, el arrendamiento puro. También creo que ahí hubo algún cambio, ¿no?, sustancial en la deducción de los automóviles. Más bien en la deducción de las rentas. Sí, así es. Sí, así es. Aquí en el tema de las rentas de autos, recordemos que por un decreto del presidente Fox, si no me recuerdo, 2003, nos permitía deducir 250 pesos diarios por la renta de automóviles. Hablábamos de un monto de 7,500 pesos al mes, pensando en 30 días, 7,500 pesos al mes masiva, y ahí podríamos hacer esa deducción. Hoy topan esto en función de que baje el límite a 130,000 pesos en lugar de 175 que se hacía, a 200 pesos diarios. Estamos hablando de 6,000 pesos diarios. La parte que paguemos de renta que sobrepase eso es no deducible, y lo importante de eso es que los accesorios también son no deducibles, intereses en esa parte proporcional, y en los autos, mantenimiento, seguros, bla 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 bla, en esa parte tampoco será deducible, y muchas veces como contadores pues no observamos esa parte, ¿no? Claro. O sea, sí, obviamente topamos a 175 hasta 2013 y vamos a topar a 130 hasta 2014, pero no vemos los accesorios que conlleva, incluso la gasolina. En estricto sentido. En estricto sentido, también tendría que ser
topada en esa proporción. Carlos, esta pregunta viene para ti. A ver. Tú como auditor, si te estás en presencia de una omisión o un olvido de parte de algún contador y no tiene, por ejemplo, pagan la renta a lo mejor por 10,000 pesos masiva, 11,600. Ahorita nos está diciendo Jorge que son 6,000 pesos. Tú en el tema de gasolina, tú también, el tema de gasolina, ¿cómo se diría? ¿Lo prorratearías? En ese sentido, o sea, solo admitirías deducir el porcentaje equivalente a los 6,000, que sería el 60%, ¿no? Sí, yo exactamente permitiría nada más deducir el 60% en este caso. Acá nosotros en la firma tratamos de proteger a los contribuyentes, claro, y se los debemos ver a los clientes. Sí. ¿Sí? Ok. Aquí es importante... Oye, pero el tema de bueno, perdón que sea yo un poco reiterativo en este tema, el tema de la gasolina, ¿por qué por qué el consumo de gasolina tendría que ir en función a la deducción de una renta? O sea, yo estoy de acuerdo en el mantenimiento, estoy de acuerdo en el tema de la renta y en todos los accesorios, pero en el tema de la gasolina... Mira, en el tema de la gasolina hay una disposición en la ley actual, y nos referimos al artículo 32, que habla de los no deducibles, y ahorita lo vamos a leer, esa parte de los no deducibles, y dice que cuando la inversión, en el tema de ¿cómo se llama?, de automóviles, tu inversión es parcialmente deducible, todos los accesorios de la inversión deberán ser deducibles en esa proporción. Ahorita revisamos el 32 y lo podemos verificar textualmente para que... 32 de la ley del impuesto sobre la renta. 32 de la ley del impuesto sobre la renta. Te creemos. Para que todos nuestros amigos lo busquen y lo vean, que es una práctica común, o sea, entre los contadores es una práctica común, que solo una parte sea ¿cómo se llama?, sea deducible, y es la fracción segunda del 32, dice: los gastos e inversiones van a ser no deducibles en la proporción que representen los ingresos exentos respecto al total de los ingresos. Aquí se refiere, este primer párrafo se refiere básicamente al sector que tiene ingresos exentos, que sabemos que es todos los primarios, agricultura, porque obviamente parte de los ingresos son exentos. Pero, ¿cómo se llama? Aquí lo que también nos dice es que en el caso de automóviles y aviones se podrán deducir en la proporción, que es el último párrafo de esta fracción 2, que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el 42 de esta ley, y ahí nos remite a 175, respecto al valor total de la adquisición de los mismos. Ahí hay una discusión muy fuerte, que nos ha tocado incluso en revisiones, que decimos, bueno, es que si yo hago un leasing, el auto no es mío. Claro. El auto lo compra la arrendadora y me lo renta. Sí. Y nos han llegado a solicitar: oye, dame la factura del auto que estás rentando. Oye, pues te voy a dar los datos de quien me lo renta para que se lo pidas a ellos. Claro. A mí me están rentando un auto. Y regularmente la autoridad lo entiende, Sí. Entiende. Bueno, en el tema de arrendamiento, como tú dices, no hay una inversión. Así es. Estás pagando una renta, más bien tu renta ya no es deducible en ese porcentaje. Así es. Pero el tema de la gasolina va en función a la inversión, que no es tuya. Así es. Entonces, tú sí podrías deducir el 100% de combustible. Podría deducir el 100% sin ningún problema, desde nuestro punto de vista, si el auto respeta el límite. Si no respeta el límite, desde un punto de vista conservador, esa misma proporción lo quitaría y lo haría no deducible. Ahora bien, la realidad es que si tú deduces el 100% en un leasing de la gasolina, no te lo objeta, pero viendo los cambios que vienen en relación, y la abogada aquí nos podrá ilustrar en el tema de código, en que yo pienso que estás haciendo ahí algo raro y te puedo hacer responsable y toda esa cuestión, viendo en función del 2014, habría que tener cuidado y verificar con nuestros abogados ¿qué podría pasar por la responsabilidad? Sí, que al final, como dices, no es inversión, es renta. Así es. Pero ahí en código, según recuerdo, con la reforma a la cláusula antielusión, pues nos dicen que si yo creo que me estás engañando y creo que pues viene por ahí,
pues de alguna manera no tengo que documentar, o sea, en estricto sentido, si yo creo, el que estoy revisando, que eso está mal, pues ¿qué crees? Está mal, incluso pueden hacer una determinación provisional, si no mal recuerdo, no es definitiva, y las provisionales pues no admiten ningún recurso, ¿no, abogada? Medio de defensa. Entonces me tendría que esperar y ahí tendría un pasivo contingente la empresa, de tal suerte, desde nuestro punto de vista, si es un tema de discusión, desde el punto de vista fiscal, incluso el tema de discusión desde el punto de vista legal, para ver de qué manera pues evitamos tener conflictos con la autoridad que nos causen pues un agravio, un acto de molestia en función del patrimonio de las empresas. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mira, vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque tenemos aquí el tiempo encima, el tiempo nos está devorando, mi Jorge. A ver, Jorge, tú ahorita hablaste del sector primario. Sí. El sector primario, en lo que se refiere a transporte de personas, queda grabado, ¿no? Transporte de personas queda grabado si es foráneo el transporte. O sea, todo lo que es transporte urbano y suburbano, que es en el tema de localidades, que la gente realmente lo usa para ir a escuelas, para ir a trabajo, para ir a... Sí, el transporte público. El transporte público como tal, ese servicio no sufre ninguna modificación. Sí. En el tema de, ¿cómo se llama? De impuestos. De IVA. De IVA. El servicio foráneo, o sea, hablemos de las rutas que México-Puebla, aquí en Puebla, por decir, Estrella Roja, de hoy, en otras ciudades de la República, todos los que hacen un servicio foráneo, a ellos sí los graban con IVA. Al final, ese IVA lo va a pagar el consumidor final. Así es. O sea, el ciudadano. Así es. Por así decirlo, las cuotas de transporte, a partir del 1 de enero del 2014, tendrían que aumentar un 16%. Para el contribuyente. Para el que da el servicio, no. Así es. Porque él nada más trasladará su IVA. Así es. En estricto sentido de negocios, yo tendría que cobrar IVA sobre mi precio. 16% más si soy transportista. Y si soy un usuario del transporte, tendría que pagar un 16% más por usar ese servicio. Esa es la realidad. Sí, que es un tema eminentemente inflacionario. Así es. ¿Verdad? Porque digo, al final, el consumidor final que usa el servicio de un autobús que hace una corrida hacia un pueblo o hacia otra ciudad, pues realmente difícilmente va a poder acreditar ese IVA, ¿no? Así es. La mayoría de los usuarios, recordemos, que utilizan este tipo de transporte, tienen dos características. Muchas veces son, o dos características de contribuyentes. La mayoría son gente que tributan al régimen de salarios, esa es la realidad, y ellos no tienen cómo aprovechar esa erogación que hacen, y un porcentaje menor al de salarios son gente que viaja por negocios, que en ese momento lo podría aprovechar, pero ahí hay un tema. ¿Quién pide factura por un boleto? Tendría que expedir su comprobante, ¿no? Tendría que expedir el comprobante. Identificar al consumidor final. Exactamente. Para que entonces ya la empresa, si a mí me mandan como empleado de una empresa, así es, mandan a México a realizar un trámite, ya te voy a llevar mi cédula, me tendrán que hacer mi CFDI, mi comprobante fiscal digital. Así es. Y poder acreditar el IVA, ¿no? Así es, habría que hacer un trámite administrativo adicional. ¿Y por el monto está obligada la empresa de transporte? Es que ahorita con 2014, esos montos de expedición de comprobante fiscal, que eran 100 pesos, si recordamos, de acuerdo a miscelánea, se elimina, porque el 29 de código nos obliga por todas las operaciones que efectuemos que generen un ingreso para el contribuyente, en estricto sentido, tenemos que expedir un CFDI, que es la transición, recordemos, del comprobante en papel. Hay 2 años de transición, bueno, que fue 11, 12, y lo que va 13 años de transición, en donde ya entran los CFDs, que por medios propios los emitías, y el famoso CBB, y en 2014 se elimina todo eso y queda CFDI, y ahí hablamos... Oye, por ejemplo, una máquina tragamoneda. Bueno. Tú llevas a tu niño al súper y dice, yo me quiero subir al caballito, al galopín. Esas son parte de las adecuaciones o regímenes de transición que la autoridad va a tener que publicar. Yo te pongo algo más sencillo. Sí. Hace mucho calor en mayo,
y la abogada se baja a una tienda y pide una Coca-Cola. En estricto sentido, la miscelánea tiene que emitirle un CFDI, sí, ya sea que le identifique o un genérico de venta público en general. ¿Ustedes consideran que la miscelánea tiene la capacidad administrativa, operativa, financiera y de conocimientos para que haga eso? Que bueno, ahí entramos al régimen de incorporaciones, la famosa sombrerazo y discusión que hay ahorita, ¿no? Y sabes que sobre todo, que muchas veces, bueno, aquí empresas que se dedican al software, a la venta de certificados digitales o facturas electrónicas, pues van a hacer su agosto, ¿no? Así es. Sí, ahí es un tema de una obligación, es una obligación legal, pero tiene una implicación de negocios fuerte. Los proveedores, la realidad es que no estaba haciendo un negocio tan rentable para todos, por las opciones de, no, pues yo hago CBB o todavía sí, papel en algún caso. Sí, muchos años pudimos hacer comprobantes sin pagarle al impresor, ¿no? Así es. Ahorita ya no. Así es. Pues muy bien, Jorge. Bueno, seguimos adelante. Entramos al tema de los asalariados, ahorita que tocamos el tema de los FDIs. Mira, platícame un poquito, ¿qué pasa? Bueno, para nuestros televidentes les quiero comentar un poquito. Hay un régimen que son de personas físicas, título cuarto, que habla de el asalariado, ¿no? Sí, capítulo primero. Capítulo primero del título cuarto. Habla de los asalariados, que es, por así decirlo, el primer rubro que toca la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas, ¿no? De ahí ya se vienen todos los demás regímenes. Se ha hablado mucho que el tema de asalariado es un tema de un contribuyente cautivo, ¿no? Así difícilmente ellos pueden hacer deducciones, difícilmente, bueno, ellos pueden decir, oye, si gano 10,000, no me pagues 10,000, págame 1,000 y los 9,000 me los das por afuera, ¿no? O sea, digo, claro, realmente las empresas, si te pagan 10,000, pues te dan un recibo de 10,000, te descuentan tu impuesto sobre la renta y ellos lo deben de enterar a la federación. Claro. Bueno, aquí este tema que me ocupa, a lo mejor el contribuyente que no es contador sabe que hay... Bueno, yo le quiero comentar que hay partidas que gravan el impuesto sobre la renta y hay partidas que son exentas para el impuesto sobre la renta. Para ser específicos, los vales de despensa en la ley del impuesto sobre la renta, no sé, eso sí, desconozco, para el 2013 tenía una parte exenta y una parte gravada. No, los vales de despensa eran para efectos de impuesto sobre la renta, si los dabas derivado de un contrato de previsión social, totalmente exentos por crear una obligación contractual y lo dabas en vales. Entonces, en el 2013 el asalariado podía recibir vales de despensa y ese concepto que recibía estaba exento. Así es. ¿Qué pasa en el 2014? En el 2014, lo que pasa es que si tú lo das en efectivo, el vale de despensa hoy en 2013, en estricto sentido, como no se identifica hacia dónde va ese dinero, desde nuestro punto de vista esa despensa había que gravarla, porque muchas veces no había un contrato con un sindicato, un contrato ley, y entonces podía ser una forma de eludir o darle un pago de salario, y yo le pongo vale de despensa. La realidad es que, vaya, en estricto sentido, y la Corte lo ha dicho, es un concepto grabado. ¿Qué es lo que pasa hoy? Simplemente adicionan ellos que el vale de despensa y clarifican, va a ser, ¿sí?, deducible el que se pague con monederos electrónicos autorizados por el SAT. Ya no son papelitos. ¿A qué va todo? Hacer un tema electrónico que entre al sistema financiero, que pueda yo identificar a quién se lo estás dando y qué está haciendo este hombre y si realmente lo está gastando en despensa o está cubriendo. Y no es tema de esta plática, pero ahí también las empresas que emiten esas tarjetas o esos vales caen en el supuesto de la ley antilavado de dinero. Así es. Entonces se empieza como que a hacer todo un círculo, ¿no? Como un tema de oye, yo te doy a ti vale de despensa, pero la empresa que te da la tarjeta de descuento, la tarjeta de vales, pues también te tiene que, como tú dices, te tiene que identificar. Tiene que identificar, o sea, te tendrían que identificar, que eso, recordemos que para lo que en términos coloquiales se llama ley antilavado, pues el sistema financiero, todas las operaciones que hagan a través del sistema financiero son vulnerables y ellos las reportan. O sea, todas, absolutamente todas, recordemos, son vulnerables y ellos reportan todo ese tema. Pero básicamente aquí el cambio es
que antes, pues, recordemos, en las empresas te daban tu valecito de cierta compañía, ya sea pues Walmart, Chedraui, Soriana, ibas y lo cambiabas. Hoy quieren que sea a través de monederos electrónicos, y básicamente el monedero electrónico es una tarjeta como de débito que van a emitir, ¿sí? Y obviamente esas empresas que hacen lo de los vales ahorita tienen que hacer el cambio tecnológico con la finalidad de que se identifique realmente, ese es el sentido, si realmente estás destinando eso a tu alimentación o a la alimentación de tu familia, y no lo desvíes en comprar otras cosas que no son la despensa o el tema de alimentación, cuestiones básicas de subsistencia de las personas. Sí, ya no podrías comprar una televisión o un radio, una cosa de eso. Digo, de que lo puedes hacer, pero ya vaya, te lo van a checar, ¿no? Así es. Está bien, mi Jorge. Bueno, pues mira, ya que entramos en el tema, bueno, este tema de la reforma fiscal da para mucho, ¿no? Así es. Tú sabrás, Carlos, no me dejarás mentir, Ale, este tema da para hablar muchas horas, ¿no? Y para los que somos de alguna manera que nos dedicamos a esta área, pues es un tema que nos apasiona, ¿no? Tal vez más adelante convendría que hiciéramos algún foro, y me tomo la libertad de invitarlos, ¿verdad? Me gustaría que nos pudieran acompañar, ya que ahorita todavía no está 100% la reforma aprobada, o ya está aprobada. ¿Cuándo va a estar aprobada esta reforma? Tienen ellos de límite la primera quincena del mes de 13 de noviembre. En la primera quincena debe quedar 13 de noviembre. Recordemos que ahorita está el proceso legislativo, el presidente emite, la remite a diputados discute con las comisiones de Hacienda, aprueban, hacen un dictamen de aprobación, lo mandan a senadores revisa, lo puede avalar como viene, hacer los cambios que consideren pertinentes, lo regresa a diputados entra con el Ejecutivo para que vean todo el tema de los cambios que hay y ajusten los presupuestos, porque este tema es un tema de presupuestos para el gobierno federal, y una vez que lleguen a un acuerdo y que estén todos de acuerdo, ya publican las reformas a las diferentes leyes. Así es, ¿verdad, abogada? Así es el proceso legislativo. Bien, entonces, ¿la fecha cuál sería, Jorge? 13 aquí al especialista, 13 de noviembre, ¿verdad? Sí, básicamente yo creo que 13 de noviembre será ya cuando podamos hablar de algo ya firme. Claro. O sea, ya que sepamos bien qué es lo que sí se aprobó y qué es lo que se está publicando. Claro. Ya sobre eso ya podemos hablar más en específico de lo que nos va a tocar a nosotros en materia fiscal, estas reformas. Así es. Sí, hoy el documento que tenemos, el documento oficial que tenemos, sí, es la Gaceta Parlamentaria que está en comisiones, y es sobre lo que estamos hablando. También hay que entender que, tengo entendido que ayer en la noche los senadores hicieron una aprobación en lo general, pero hay reservas sobre ciertos artículos. Sé que estuvieron discutiendo las reservas, que son en específico cuando alguna fracción no está de acuerdo, claro, y todavía puede haber modificaciones. Dentro de esas modificaciones, si me permites, hay dos importantes que ya sí, te permito, pero antes quiero agradecerte, ¿no? Caray, qué servicio y qué atención. Aquí se trabaja así todos los días. Vaya, si no, yo vengo a chambear acá. Hay que tener contentos a todos. Qué servicio, caray. Hay que tener contentos a todos. No, pues les queremos agradecer el café que nos trajeron. Creo que nos trajeron uno de más. ¿Era para ti, Paco? Yo supongo que sí, toda la gente que colabora aquí. Compartírselos, porque este es algo muy light, como las bebidas que estamos tomando, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el tuyo, Carlos? Creo que es tuyo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el café, caray, ¿no? Hasta gusto da venir a trabajar acá. Bueno, si me permites, hay dos modificaciones importantes. En el tema de salarios, hay una que no se ha comentado mucho. Código Fiscal, en el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, nos obliga a todos los contribuyentes a emitir un CFDI incluyendo o en relación a los pagos que hagamos, en relación a los que hagamos nosotros o tengamos la obligación de hacer una retención. ¿Y qué creen? En salarios regularmente se retiene. Claro. Entonces, hoy en día, de acuerdo a la modificación de código que está en la Gaceta Parlamentaria, sí, tenemos que emitir un CFDI por la nómina, identificando a los trabajadores, el ingreso
lo que es grabado, lo que es exento y todas las retenciones Sí, que les efectuamos. Fíjate que como platicamos los que nos dedicamos a esta materia, ¿no? Digo, realmente lo que aparece en las noticias muchas veces es la cortina de humo, ¿no? O sea, todos dicen, oye, se va a grabar la colegiatura. No, ya no se grabó, wow, un triunfo. Pero por abajo, por lo que se ve en los demás artículos, por ejemplo, es este asunto. Realmente yo creo que muy pocas personas, y sí me gustaría que aclararas bien este punto, Jorge, porque yo creo que es un punto medular dentro de esta reforma. Cualquier persona física o moral que emita que haga alguna retención está obligada a emitir un certificado fiscal digital. Así es, en la reforma exposición de motivos, recordemos que el 29 es el que rige toda la emisión y a los comprobantes fiscales digitales por internet, sí. Y el 29 a los requisitos. Y si revisan el 29 en la exposición de motivos y en las conclusiones que va llegando las cámaras, hay unos renglones en específico que dice que tenemos que identificar el monto total de la operación, valor total de la operación y el monto de los impuestos retenidos y trasladados, desglosando las tasas de impuesto aplicables. Y retenidos son todos, Claro. No hay excepción hoy en día para salarios, claro. De tal suerte cada nómina que hagamos tenemos que emitir un CFDI interno, claro, identificando a los trabajadores, claro, que les pagamos con todos los conceptos de percepción y de deducción, ¿sí? Y enviar esa información al emitir el CFDI, sí, al SAT. Y fíjate que, bueno, perdón, eso, ¿ves que se habla que todas las personas que tengan ingresos superiores a 250,000 pesos en el año están obligados a emitir ya CFDIs, ¿no? Así es. Para el 2014. Así es. Pero ahora, supongamos, hay alguna persona que no llega a ese nivel de ingresos, pero tiene un trabajador o dos, por ejemplo, un taller familiar, ¿no? Un taller de artesanía. Así es. Estas personas, aunque no tengan ventas superiores a 250,000 pesos al año, si tienen un empleado, ya tendrían que emitir sus CFDIs en estricto sentido, ¿no? En estricto sentido, sí, aunque nosotros pensamos que va a haber ahorita transitorios y facilidades de régimen, sí, de transición, por el tema de la operación de las empresas que se complica administrativamente un poco, ¿no? Mira, te voy a comentar y sale esto a colación, les voy a tomar un momentito. Ustedes saben que la página de la Comunidad del Conocimiento es una página que no persigue lucro alguno, se da conocimiento de manera gratuita, pero muchas personas se podrían preguntar cómo es que nos sostenemos, claro, cómo es que nosotros podemos tener una página web, podemos tener ingenieros, podemos tener un equipo de transmisión de televisión. Mira, nosotros desde hace algún tiempo hemos estado apostando por el tema de los sistemas administrativos por vías remotas, ¿no? Ahorita llega este tema del CFDI y bueno, cabe hacer mención que también una labor social que tiene la página de la comunidad es dar certificados fiscales digitales y el software a precios muy accesibles. Claro. Nosotros nos pueden visitar en nuestra página que se llama pymesobreweb.com. Esta página pueden entrar y pueden empezar a verificar precios de CFDs y deben de tener la seguridad que no van a encontrar un precio más barato. No es un tanto un tema económico, nosotros lo hacemos para ayudar a este tema social. Realmente la página de la comunidad es un tema social y todo lo que se obtiene con de estos beneficios, con esta página y con esta renta de software, se destina para el desarrollo social de la comunidad. Claro. Realmente tenemos diseñadores gráficos, tenemos ingenieros, tenemos la persona que nos administra los servidores, todo este tema. Y bueno, pues si van a hacer alguna compra de CFDs o de CFDIs, pues no estaría mal que nos visitaran y que nos apoyaran también, ¿no? Porque de alguna manera también nos podrían apoyar. Que contribuyeran al esfuerzo del Es un esfuerzo social que tenemos desde hace más de 7 años. Tú nos conoces, ¿no? Claro, sabes claro. Que no nos desarrollamos, o sea, no vivimos de esto. Esto es un tema social eminente. Y les agradecemos de antemano porque también ustedes no viven de esto y nos dedican 1 o 2 horas y podrían estar ahorita generando recursos para su empresa. Claro. Pero bueno, entonces, ya después del comercial que me aventé, ¿qué más sigue con las personas físicas? Ahorita ya el asalariado, el patrón tiene que emitir un CFD, como se dice, ¿no? Se va a legislar mucho, como hace muchos años, como cuando estaba el PRI, con reglas misceláneas, así es, con los reglamentos, etcétera, etcétera. Sí, hay que ¿no? identificar a las fracciones que están ahí moviendo todo esto. Yo siempre hago un chiste ahí,
o una analogía, ¿no? Sí. Que regularmente la gente del PAN era como Liverpool, ¿no? Son parte de mí, puros empresarios, ¿no? O sea, así se sentían parte de ellos. En el PRI, pues siempre todo el sector social, y decían, pues soy totalmente priista, como el Palacio, ¿no? Y los del PRD, pues era como seas, ¿no? Pues me entienden, ¿no? De todo lo que está pasando y todo ese tema. Y hoy ha cambiado mucho todo ese tema de la política. A mí me gustaría tocar 2 puntos rápidamente, nada más, y dejar un punto sobre la mesa. Sí. Recordemos, revisen su código y sus requisitos de deducción de salarios, todos. Sí. Si no tenemos al trabajador inscrito en RFC y que lo podamos comprobar con una constancia, sí, los salarios no son deducibles. 2013. Hay que tener mucho cuidado. ¿Podrías repetir ese concepto? Porque me preocupa. Con todo gusto. A ver, repítelo. Regularmente, hasta el 2012, una obligación de inscribir a los trabajadores ante el RFC la cumplíamos en base a la declaración informativa, a la famosa DIM que se envía a más tardar el 15 de febrero. Regularmente ahí decían, bueno, pues si no tienes el RFC, con que lo mandes, incluido ahí en los datos, en el archivo electrónico, se considera que está dado de alta y se le asigna su RFC. Fueron muy buenas intenciones, el SAT nunca mandó los RFCs, porque no tenían la capacidad administrativa, pero así venía la regla como un tema de facilidad. En 2013 desaparece esa parte, y nos dice ahí que para poder reducir salarios, tengo que tenerlo inscrito. Y si revisan el tema de la DIM y el tema de miscelánea, desaparece también la facilidad de que si yo los mando en DIM, se consideran que están inscritos y cumples esa fracción de requisito. Hoy en día tienes que inscribir a tus trabajadores y tienes que obtener constancia. Recordemos que en los primeros meses del año el SAT sacó un software en el cual tú podías inscribir a tus trabajadores, y era para apoyar esa modificación. Si lo haces, si todo eso lo traes hacia acá, hace sentido con el CFDI, sí, con esta modificación que están haciendo, ya los vas a tener inscritos, ya tienes todos los elementos, ahora dime cuánto están ganando y dime cuánto están percibiendo. Claro. Y ahí yo creo que a futuro va a haber un cruce importante con el IMSS, ¿no? Por el tema de la recaudación de las cuotas sociales, claro, IMSS, AR, Infonavit, que hoy, aunque se compartan información, pues todavía no es un tema como el que tenemos nosotros como particulares con el SAT, que con la famosa DIOT, pues de alguna manera, vaya, somos transparentes, ¿no? Sí, claro. Ahí viene todo. Sí. 2 puntos importantes. Recordemos que si yo le pagaba salarios al trabajador, regularmente a fin de año pago aguinaldos, en mayo, junio pago PTUs, y una parte de lo que yo le pago es exento. Con el fin, la idea era apoyar la economía de los trabajadores. Sí. Hoy con la modificación, hay una modificación importante, y ellos dicen que en esa parte exenta que estamos nosotros pagando, solo la podemos deducir hasta el 41%. De tal suerte, todos los pagos exentos que hagamos a los trabajadores solo van a ser deducibles hasta el 41%. Ayer en la noche tenemos entendido, modificaron esa parte y va a ser 50-50. El 50% de lo que tú pagues exento a los trabajadores a lo largo del año va a ser deducible, y el 50% no es deducible. Los centros de estudios económicos dicen que esto impacta a las empresas en el costo de nómina entre un 5 y 7%. Y son, vaya, gente que estudia ese tema, claro, ¿no? De la competitividad. Claro. Entonces, ahí yo creo que era un tema importante. Y el segundo tema acá es que cambia cómo determinar la PTU. Recordemos que la PTU, no me dejarán mentir, sí, en estricto sentido, en Ley de Impuesto sobre la Renta la determinamos bajo un procedimiento ahí medio raro, que la idea era que llegáramos a la utilidad financiera. Y la Corte se expresó y dijo que, bueno, pues de alguna manera no se igualaba la capacidad contributiva que tenías en ese año con el pago de PTU, no era similar, y había ahí un adefesio raro que se hacía, ¿no? Claro. Hoy modifican eso y dicen, bueno, tu base gravable en impuesto sobre la renta, le multiplicas el porcentaje y va a salir tu PTU, con 2 modificaciones. Una, tu base de PTU va a ser ingresos menos deducciones, sin disminuir pérdidas de ejercicios anteriores, y la PTU pagada, que quedó como deducible.
Claro. Esa es una modificación importante. Y de ahí sale el monto de la PTU. Para muchas empresas esto pues va a aumentar el pago de PTU y ahí vienen exentos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu deducción se va a disminuir por el pago de la PTU, ¿no? Claro. Ese es un punto importante, ¿eh? Claro. Ese es un punto importante, pero da más certeza y es más fácil de controlar y revisar. Tu resultado y la PTU deben ser igualitas las bases sin pérdidas de ejercicios anteriores. Okay. Sin la deducción de la PTU. Muy bien, Jorge. Pues mira, tenemos 9 minutos para terminar este programa. Yo sé que el tema es extenso y da para mucho. Aparte, tener plática contigo, con Carlos, es un tema muy agradable desde el punto de vista muy personal. Tenemos muchos años de conocernos. Claro. Yo recuerdo que Jorge, el primer recuerdo que tengo de Jorge Chunti es fuimos a la misma escuela, es en el Benavente, ¿no? Así es. Y Jorge recitaba, ¿no? ¿Qué hacías, Jorge? Platícanos un poquito sobre esa vida. Pues recitabas, ¿no? Oratorio, a veces. Sí, ¿verdad? Y recitabas. Siempre me ha gustado hablar. Yo me acuerdo, sí me acuerdo de ti. En público, él era, bueno, es más chico que yo. Y de Carlos, bueno, pues con Carlos tenemos una historia de toda la vida. Carlos iba de vacaciones cuando... Yo era recién nacido, creo que Carlos iba en sexto de primaria. Pero bueno, es un tema de muchos años, independientemente de que ahora estemos aquí en esta grata profesión. Mira, nos quedan 8 minutos para poder terminar este programa. Y hay 2 preguntas de de nuestros televidentes, solo 2. Y queremos que nos las contesten en 3 palabras. Claro. La primera, aquí nos hablan, a lo mejor esta es para Carlos, ¿qué pasó con el dictamen? Con la obligación de dictaminarse de las empresas, con la opción de dictaminarse de las empresas. ¿Qué pasó con esto? Mira, acá me voy a permitir leer lo que se va a publicar. A más tardar el 30 de junio del año inmediato anterior, posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, los contribuyentes que a continuación se señalen deberán presentar ante las autoridades fiscales la declaración informativa sobre la situación fiscal que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria a través de los medios y formatos que se señalen en dichas reglas. Quienes tributen en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monte equivalente de 644,599 pesos, así como aquellos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en bolsa de valores y que no se encuentren en cualquiera de otros supuestos señalados en este artículo. O sea que aquí tenemos el tema de que ya solo están obligadas a dictaminarse. Solamente estarían obligadas, o sea, hay varias fracciones de obligación y queda la modificación que hicieron del optativo. Ahí, como bien dice Carlos, son grupos empresariales fuertes, quienes tengan arriba de 644 y pico millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior, son obligados, pero ese dictamen básicamente es un informe sobre la situación fiscal. Recordemos que este año y los años anteriores tú podías hacer CIPRED, dictaminarte o rendir un informe de la situación fiscal. El informe se va a quedar, es un tipo Carlos, de dictamen. Entonces ahorita ya, si tú no tienes ingresos superiores a 644,000, ya no te dictaminas. ¿Obligado o no? Voluntario. ¿Obligado o no? ¿Y el voluntario? Y voluntario, 100 millones, ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior, mayores a 100 millones de pesos. Lo querían bajar el colegio a 50 millones de pesos, por el tema de los contadores que hacen su labor de dictaminadores, ¿no? Pero básicamente son de 100 para arriba optativos y ya de 644 para arriba obligatorio. Y si yo tengo ingresos de menos de 100 millones de pesos, no me dictamino. Nada, ni informe. Ok, perfecto. Bueno, que digo, al final del día también se peleaba mucho el tema de la revisión secuencial, ¿no? Porque a la autoridad en los últimos años le ha venido valiendo gorro y revisa como se le da la regalada gana, ¿no? Revisa a todos. ¿Verdad? Así es, sí. Siempre se sabe. Pero bueno, entonces, ¿y qué opinión desde el punto de vista personal, Carlos, como auditor, te representa este artículo? Hijo, pues hay que prepararnos mucho más nosotros, ¿no? Entonces esto tenemos que prepararnos más y reestructurar un poco el área de auditoría. Ya acá estamos ya platicando acá con Jorge.
y anticiparnos al 2000, o sea, el problema no es este año, es el 2014, ¿no? Sí, claro. Tenemos que planear qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Claro. Ok. Nada más una opinión más. Dime, Jorge. Yo les diría a todos que revisen la fracción cuarta de ese 32, que dice, perdón, es la fracción quinta, que dice, obligado a rendir informe cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. ¿Qué implica eso? Si yo, empresa chiquita, compro un software en el extranjero, soy obligado a rendir informe. Entonces, claro, hay mucho que hacer. Están cambiando la forma. El dictamen, como lo conocíamos, ya no va a seguir. Va a tener una mutación, pero por esta fracción quinta, si la leen, muchas empresas son obligadas y van a necesitar los servicios de un auditor, porque hay que rendir un informe de auditoría. Claro. Muy bien. Pues muy bien, Jorge, pues muy bien, Carlos. No nos queda otra cosa más que agradecerles el día de hoy que nos hayan permitido entrar aquí a su despacho, que por lo que podemos ver y como ustedes verán con esta conexión a internet que nos están proporcionando, pues es un despacho de vanguardia, es un despacho que se ha mantenido con estándares de calidad muy altos y a manera de terminar esta transmisión, ¿dónde los pueden contactar si es que alguno de las personas que nos están viendo tiene dudas sobre algún tema fiscal o quisieran hacerles una consulta ya más a detalle en el tema de sus negocios? ¿Dónde los podrían contactar, Jorge? Claro, nos podrían contactar en nuestro correo electrónico, lo vamos a dar. Mi correo electrónico es jorge@csk.mx. Ahí nos pueden hacer cualquier comentario, consulta, incluso tema de discusión desde el punto de vista de negocios o intelectual, y podemos intercambiar opiniones sin ningún tipo de problema, ¿no? Y hay que estar muy pendientes el 13 de noviembre, a ver qué va a pasar, y ¿no? ya tendremos un programa estelar, ¿no? Con los mejores fiscalistas de Puebla, hablando sobre esas reformas. Yo sé que no va a durar una hora, pero lo vamos a programar. No, este tema es una novela, o sea, sí. te tardas. Y Carlos, si a ti te quisieran contactar para un tema de auditoría o de contabilidad, ¿dónde te podrían contactar? En mi correo, que es carlos.cadena@csk.mx, o a los teléfonos de la oficina, que son el 240-0870 o 240-0860. Y la LADA es 222, ¿verdad? Sí. Así es. Ok, sí, porque nos ve personas de Latinoamérica, de Centroamérica, y bueno, y de varios lugares de la República. Claro. Bueno, pues no nos queda, si quieres abrir la toma, mi Paco, no nos queda más que agradecer la presencia de los panelistas el día de hoy. Los voy a repetir para los que nos sintonizaron un poco más tarde: el contador Jorge Chiunti, de CSK Consulting, el contador Carlos Cadena, también de aquí de la firma, socios de la firma, la licenciada Alejandra Villegas, que es del despacho de MRB y que siempre me acompaña por si alguien me quiere, ¿cómo se dice? Hacer una pregunta trapera, ¿no? Ella me sacará de cualquier duda. Y su servidor, soy Rosendo Rosas Gois, y pues nos dio mucho gusto que nos hubieran acompañado el día de hoy, y les recuerdo que estamos juntos, contentos y estudiando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.